Tribunal Constitucional de Transición, vista conjunta de las causas roles 3199, 3256 y 3266, requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por Carlos Tornquist Bertrán en causa roles 3199 y 3256 y por Lilian Cuevas Campos en causa rol 3266, todo respecto al artículo 22 del decreto con fuerza de ley 707 sobre cuentas corrientes, bancarias y cheques. Tiene la palabra el señor relator Sebastián López. Muchas gracias, señor presidente. Carlos Tornquist Bertrand, por presentaciones de 19 de agosto y de octubre, de 19 de agosto y 19 de octubre del año 2016, en autorroles 3199 y 3256, y Lilian Cuevas Campos, por presentación de 28 de octubre de 2016, en autorrol 3266, requieren a esta magistratura que se declare inaplicable por inconstitucional los incisos primero, segundo, quinto y octavo del artículo 22 del decreto con fuerza de ley 707 de cuentas corrientes, bancarias y cheques en las gestiones judiciales que invocan, todas las cuales versan sobre el delito de giro doloso de cheques tipificado en el precepto legal cuestionado y que se encuentran suspendidas en su tramitación conforme a lo ordenado por la segunda sala de este Tribunal Constitucional, misma sala que admitió tramitación y declaró admisibles estas tres acciones constitucionales. En relación con autos 3199, se sustancia en contra del requerente y querellado, señor Tornquist, ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago, causa criminal por el delito de giro doloso de cheques, siendo querellante en dicha causa la sociedad importadora y comercializadora Starfood Limitada, sociedad que se hizo parte en autos sin que formulara observaciones dentro de plazo acerca del fondo del asunto. En relación con autos 3256, se sustancia en contra del requerente y el querellado, señor Tornquist, ante el 10º Juzgado de Garantía de Santiago, causa criminal por giro doloso de cheques, siendo querellante en dicha causa la sociedad productora y comercializadora de insumos gastronómicos limitada, sociedad que también se hizo parte en autos, formulando dentro de plazo observaciones sobre el fondo del asunto y solicitando el rechazo de la acción de inaplicabilidad impetrada. Por último, en el marco de la causa 3266, se encuentra pendiente causa criminal en contra de la requerente y querellada, Lilian Cuevas, por giro doloso también de cheques, en actual conocimiento del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, siendo querellante en dicha causa la Sociedad Agrícola Lobert Limitada e igualmente siendo parte del Ministerio Público que dedujo acusación por el mismo delito en contra de la actora. La Fiscalía se hizo parte en autos y formuló dentro de plazo observaciones sobre el fondo instando por el rechazo total del requerimiento. Sin perjuicio de las particularidades de cada una de las causas en que inciden los tres requerimientos y de lo que los abogados al efecto estimen pertinente señalar en estrados, para los efectos de esta vista conjunta, el fondo del conflicto constitucional y las alegaciones de las partes pueden sintetizarse del siguiente modo. Los requirentes aducen que la aplicación del precepto reprochado, es los incisos a que se ha aludido, a las respectivas gestiones pendientes importaría la infracción en cada caso de los artículos 1 y 5 de la Constitución, este último en vinculación con los artículos 7.7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 11 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, así como la vulneración del artículo 19, números 1, 2, 3 y 7 y del artículo 64 de la Constitución. Al efecto se invocan 4 órdenes de infracciones constitucionales, a saber, primero, la infracción del principio de legalidad penal y de reserva legal de los delitos y las penas. Se sostiene por los actores que fijar delitos y penas es una materia comprendida dentro de las garantías constitucionales y por tanto indelegable en decretos con fuerza de ley, motivo por los cuales el inciso 1 y 5 del precepto impugnado no pueden ser calificados como ley en sentido estricto y no pueden configurar delitos ni ser fuente de derecho penal. Por otra parte, el inciso 5 del artículo 22, al establecer que no servirá para eximirse responsabilidad la circunstancia de haberse girado el cheque sin fecha o a una fecha posterior a la de su expedición, estaría excluyendo y limitando un elemento que es consustancial al tipo, que es el dolo o intención. Los querellantes y el Ministerio Público, por su parte, señalan que el tipo penal no tuvo su origen en el DFL 707, sino en normas legales anteriores, y que la facultad delegatoria al presidente de la República no alteró los elementos de la tipicidad del delito consignado en el artículo 22. Segundo, infracción al principio de culpabilidad penal. Los actores estiman que se vulnera este principio en relación al reconocimiento de la dignidad humana, puesto que el artículo 22 contemplaría un estatuto de responsabilidad penal objetiva,
presumiendo derecho a la responsabilidad penal bajo sanción de pena aflictiva contra una conducta carente de dolo y culpabilidad. Al disponer la norma cuestionada que el haber girado el cheque sin fecha o con fecha posterior a la expedición no exime de responsabilidad, ello confirma que se está frente a un tipo de responsabilidad objetiva, lo que se encuentra proscrito por la Carta Fundamental. Los requeridos refutan esta alegación manifestando que no hay dudas de que el tipo penal del artículo 22 requiere dolo por parte del agente, sin que se configure una presunción o una responsabilidad objetiva. Y en todo caso, la existencia o no del dolo es un asunto que debe resolver el juez de la instancia. Tercero, infracción al principio de prohibición de prisión por deudas. Afirman los actores que a partir de las garantías de la integridad física y psíquica, así como la libertad personal y seguridad individual, se construye la prohibición de la prisión por deudas también contemplada en los tratados internacionales a que se aludió, siendo indubitado que los incumplimientos contractuales no pueden dar lugar a penas privativas de libertad. Los requeridos señalan que la conducta contenida en el artículo 22 no es un mero incumplimiento contractual, sino que se trata de una conducta tipificada como delito sobre la base de la conducta defraudatoria del agente y que además protege bienes jurídicos más allá del mero patrimonio. Cuarto, infracción al principio de proporcionalidad de los delitos y de las penas. Los actores estiman conculcado este principio sobre la base de los numerales segundo y tercero del artículo 19 de la Constitución, exponiendo que en materia penal la intervención limitativa de la ley sobre los derechos fundamentales es válida solamente si se cumple con los requisitos de que la limitación constituya un medio idóneo para el fin perseguido por la ley, que la limitación sea además necesaria y que exista proporcionalidad entre los costos y beneficios perseguidos con la limitación. Esto es, dentro del principio de proporcionalidad, los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Luego manifiestan que la criminalización de la conducta de no pago de obligaciones contractuales es inidónea para proteger al interés del acreedor, que la pena es innecesaria al haber vías o medios menos lesivos al objeto y que, en sentido estricto, la entidad de la conducta y la sanción que se asigna aparecen desproporcionadas, sobre todo si en materia de letra de cambio y pagaré el no pago no importa la aplicación de penas privativas de libertad, a título ejemplar. Las requeridas desvirtúan esta alegación consignando que el bien jurídico protegido tiene características de pluriofensividad que fundan la tipicidad del delito, más allá del mero pago al beneficiario del cheque, involucrando en general la protección del orden público económico. Es todo, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Por el requirente, Carlos Tornquist, en los autos rol 3199 y 3256, alega el abogado José Rojas Silva, hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, excelentísimo tribunal. Bueno, ya como lo ha señalado el señor relator, esta parte presentó dos requerimientos de inaplicabilidad en favor de mi representado, don Carlos Torquins, por las infracciones a las garantías constitucionales ya señaladas correctamente en la relación que acabamos de escuchar. Es difícil para esta parte abstraerse de los fallos recientes que han habido en este excelentísimo tribunal, incluso un fallo también presentado en un requerimiento presentado por esta parte respecto de la misma persona, de don Carlos Torquins, y que fue notificado el 27 de diciembre. Sin perjuicio de ello, entendemos que en estos casos y en las causas que hoy día se están viendo en esta vista conjunta, hay hechos que son diferentes, hechos que sí pueden ser ponderados por este excelentísimo tribunal y que, a juicio de esta parte, claramente infringen la aplicación del artículo 22, los incisos ya señalados, infringen los diferentes principios y garantías constitucionales ya señalados, como de legalidad, culpabilidad, prohibición de prisión por deuda y de proporcionalidad. Yo no he querido nunca, con los requerimientos presentados, ni tampoco le voy a pedir a este excelentísimo tribunal que se pronuncie respecto del fondo y respecto de los elementos subjetivos del tipo penal, si es que actuó mi representado con dolo o no actuó con dolo, ya que eso, y comparto los fundamentos que ha tenido este excelentísimo tribunal, corresponde al tribunal de fondo al momento de ponderar la prueba. Pero sí creo que hay elementos objetivos, tanto en la infracción de las garantías como en los casos concretos que les voy a señalar, que el tribunal sí se puede pronunciar, porque son hechos objetivos, inamovibles y que en un juicio oral no van a variar, no van a cambiar, porque ya están asentados y hay elementos y antecedentes que incluso se han acompañado en este excelentísimo tribunal. En el caso de mi representado, y esta alegación es común para los dos requerimientos,
él es representante legal de una empresa de alimentación, IVASA, la cual prestaba servicio en el plan de alimentación escolar de la JUNAEV desde el año 2006 hasta el año 2015. En el año 2014, producto de malos negocios en otras incursiones que tuvo mi representado, tuvo la necesidad de presentar un acuerdo de reorganización en virtud de la ley 20.720, acuerdo que fue presentado en mayo del año 2015 ante el 9º Juzgado Civil de Santiago. En ese acuerdo de reorganización, mi representado, más que negar las deudas que pudiese tener con los querellantes en las dos causas, él señala específicamente cuáles son los montos que se le debe a cada uno. Y lo señala porque la ley así lo pide, así lo obliga la ley, y además en esta declaración de deuda va incluso auditada por un auditor externo de la Superintendencia de Valor y Seguro. Y así como señala cuánto se le debe por los cheques a Comercial Starfood y a la otra querellante importadora de insumos gastronómicos. Este acuerdo de organización, presentado el 25 de mayo, finalmente no fue aprobado por la Junta de Acreedores que se llevó el 31 de julio, entre otras cosas, porque a fines de mayo de ese mismo año a mi representado le revocan unilateralmente por parte de la JUNAEV los contratos que éste tenía, que eran contratos que se estaban sirviendo, contratos vigentes, y se le revocan dichos contratos. Esto incluso ha provocado una causa criminal en la Fiscalía de Alta Complejidad en contra del director de la JUNAEV en ese momento por presunto fraude al fisco, ya que incluso han salido diversos reportajes respecto de las irregularidades que hay incluso en esas revocaciones de contrato. Por esa razón, el 31 de julio, a mi representado se le declara la liquidación espejo, que se llama, no una liquidación voluntaria, sino que es una liquidación como consecuencia de no aprobarse el acuerdo de reorganización. Los querellantes en dicho acuerdo de organización tienen distintos roles y también se los voy a señalar para que este tribunal conozca cuáles son los fundamentos y por qué creemos que existen estas infracciones a los principios ya señalados. En el caso de el querellante Starfood, el querellante presenta una gestión preparatoria de protesto de cheque cuando ya se encontraba presentado un acuerdo de organización. Está bien, el acuerdo de organización no tiene los mismos efectos que una sentencia de liquidación, pero sí, al momento de notificar esta gestión preparatoria de protesto de cheque, que si bien estamos hablando de un delito complejo, el giro doloso de cheque tiene una etapa primitiva en el juzgado civil cuando se notifica el protesto de cheque, mi representado ya no tenía ninguna injerencia en IVASA o en IBE Alimentación S.A. Los cheques eran de IBE Alimentación S.A. y él lo había firmado. Porque cuando notifica este protesto de cheque, lo hace a fines de agosto del año 2015. Es decir, hace un mes se había declarado la liquidación de la empresa y hace un mes se había producido el deshacimiento por parte de don Carlos Torquins en la administración de IBE Alimentación, pasando la administración de pleno derecho, como lo señala la ley, al liquidador concursal, señor Francisco Cuadrado. Pero aún así, siendo un cheque de la empresa IVASA, se le notifica a él como persona natural el protesto de cheque. Es decir, esta consumación que dice la doctrina respecto del giro doloso de cheque, la cual se produce una vez que se notifica el protesto y pasado 3 días no se consignan los fondos en la cuenta del tribunal, no se le hace a quien era el representante de la empresa, si los cheques eran de la empresa, sino que se le hace a él como persona natural, omitiéndose notificar al liquidador y por ende omitiéndose cualquier posibilidad que él pudiese disponer de bienes para poder pagar esta deuda, porque tal vez si el liquidador hubiese sido notificado respecto a esta gestión preparatoria como correspondía, claramente él podría haber tomado otra actitud o podría haber acumulado el juicio a la liquidación concursal y en ese sentido tal vez ni siquiera estaríamos alegando en este tribunal. Creo que ese elemento respecto de Comercial Starfood es un elemento bastante importante, porque en este caso lo que se quiere solicitar o lo que a juicio de esta parte se quiere solicitar por parte del querellante es tener un cumplimiento preferente en una sede distinta mientras se sustancia un juicio de liquidación, un juicio universal en que hay una igualdad en todos los acreedores. Él quiere tener un pago preferente
en un juicio penal con, por supuesto, con esta amenaza de la pena que puede tener mi representado, toda vez que incluso le están pidiendo 5 años de privación de libertad. Y en ese sentido me parece que la infracción a los principios que ha señalado el señor relator se hace evidente. Leyendo el fallo el 27 de diciembre, y por supuesto que es un fallo que ustedes conocen y tampoco voy a entrar en análisis más detallado, se señala que, por ejemplo, no puede haber una infracción al principio de culpabilidad porque la norma no presume la responsabilidad de derecho, no hay una responsabilidad objetiva en este caso, y más que nada lo que hay es una presunción simplemente legal, como lo ha señalado el profesor Hernán Silva, lo cual es muy acorde al artículo 1 del Código Penal. Pues bien, no es acorde a lo que señala el artículo 1 del Código Penal, porque acá no solamente presume el delito de giro doloso de cheque, el inciso primero y segundo, sino que el inciso quinto prohíbe o no permite al juez ponderar si el cheque fechado con una fecha distinta al pago o girado con una fecha distinta al pago, si puede eximirlo de alguna responsabilidad, porque lo señala expresamente el inciso quinto del artículo 22. No servirá para eximirse responsabilidad de circunstancia de haberse girado el cheque sin fecha o una fecha posterior a su expedición. Entonces, esta presunción simplemente legal, que es común en los delitos según el artículo primero del Código Penal, en el artículo 22 no es tan así, porque esta presunción simplemente legal me impide poder eximirme o destruir esta presunción simplemente legal, ya que tengo una norma expresa que me limita mi campo de acción. Por lo tanto, acá claramente, a juicio de esta parte, existe una infracción al principio de culpabilidad, toda vez que mi representado queda básicamente a la merced de que el tribunal pueda ponderar otros elementos para ver si va a eximirlo de responsabilidad. Y eso es cosa de ver los fallos que han habido en tribunales de garantía por delito de acción privada o en tribunales de juicio oral o penal por delito de acción pública. En general, las condenas que se dan por giro doloso de cheque, al querellante, al Ministerio Público, se le exigen dos cosas: que se acompañe la gestión preparatoria y el protesto y no se haya consignado los fondos. Nada más. No hay ningún medio de prueba más que exija un tribunal para dictar una sentencia condenatoria. Y eso, en el caso de mi representado, que está además sometido a un procedimiento concursal de liquidación, que se encuentra impedido legalmente de pagar deudas de la empresa, porque además si no comete otro delito, me parece que claramente vulnera infracciones constitucionales. Respecto del segundo requerimiento, me parece que es más evidente esta infracción. ¿Y por qué es más evidente? Porque la sociedad productora comercializadora de insumos gastronómicos limitada, que es la sociedad querellante, no solo realiza la gestión preparatoria ya cuando está declarada la liquidación, sino que ellos además verifican su crédito en la liquidación. Lo verifican y del mismo monto que previamente se le había reconocido en el acuerdo de organización. Y no solamente lo verifica, sino que además se acoge al beneficio del crédito fiscal del artículo 29 de la Ley 18.591, recibiendo una nota de débito por 62 millones de pesos en febrero del año 2016, producto del IVA de las facturas, las cuales están verificadas en la liquidación, y además los cheques que pagaron dichas facturas se ha querellado por giro doloso de cheque. Es decir, ahí resulta evidente que se están haciendo dos juicios paralelos con el mismo fin. Es decir, tiene dos títulos, la factura la está ejecutando en una liquidación en la cual ya ha recuperado 62 millones de pesos y en materia penal ha presentado diversas querellas por giro doloso de cheque. Me parece que en ese sentido estamos absolutamente atados para cualquier defensa, porque va a llegar el día de mañana una audiencia de juicio oral en que el tribunal nuevamente exigirá esta gestión preparatoria, esta notificación y la certificación para dictar una sentencia condenatoria. Cuando inicié mi alegato, les señalé que habían elementos objetivos. Bueno, estos son elementos objetivos que son inamovibles, porque estos están acompañados en cada uno de los requerimientos. Además, en el caso del segundo querellante, no solamente tenemos esta verificación y este dinero o esta nota de débito que ya recuperó, sino que es la propia prueba que el querellante presenta en la audiencia de preparación, e incluso está señalado en la querella que está acompañado del requerimiento, señala que hay un acta de entrega y recepción de los cheques recibidos por IBE Alimentación S.A. con fecha 13 de enero del año 2015. Los protestos son de mayo del año 2015. Es decir,
yo no me voy a poder eximir de responsabilidad. Mi representado no se eximirá de responsabilidad penal porque el inciso quinto del artículo 22 señala que si los cheques son a fecha, no se puede eximir de responsabilidad penal. Y está claramente elemento objetivo que están en los documentos que se han acompañado en estos requerimientos. Señora Excelentísima, me parece que en base a lo que he señalado también es evidente la infracción al principio de proporcionalidad. El relator ya ha señalado cuáles son los ámbitos en que se ha armado esta infracción en los distintos requerimientos, que es similar en todos los requerimientos, y me parece que acá nuevamente entro al fallo el 27 de diciembre, discrepo con lo señalado en dicho fallo porque en el caso de mi representado estamos en presencia de dos delitos de acción penal privada. No son delitos de acción penal pública, son delitos de acción penal privada. Entonces, cuando el fallo señala que acá hay un bien jurídico pluriofensivo, que el orden público económico, que el patrimonio, me parece que el legislador no pensó lo mismo cuando dictó las normas adecuatorias y que modificó el artículo 22 del decreto con fuerza de ley 707, porque estableció que por ciertos requisitos, por ciertas causales, era un delito de acción penal privada. Y si es un delito de acción penal privada es esencialmente renunciable, por tanto, de hecho tiene las sanciones que establece el Código Procesal Penal, que si hay una inactividad por más de 30 días se declara el abandono de la querella. Es decir, no hay un interés público, por lo menos el legislador así lo ha señalado en la norma adecuatoria, que uno pueda decir que acá hay un delito pluriofensivo. No, acá el bien jurídico es el patrimonio respecto de una relación contractual entre mi representado y Comercial Starfood y la importadora y la administradora de insumos gastronómicos. No es un delito pluriofensivo, no hay un orden público económico ni nada por el estilo a juicio de este abogado, sino que tenemos otros bienes jurídicos que claramente son renunciables atendido el procedimiento de acción penal privada. Y ahí me parece que incluso se puede hacer un símil con lo que señala, no es el mismo caso, pero sí hay otros casos en nuestra legislación en que cuando hay una declaración de quiebra o de liquidación, excluye la responsabilidad penal. Por ejemplo, la ley 7.322 refería al cobro de cotizaciones previsionales. El artículo 11 señala expresamente que en el caso de una quiebra o liquidación el día de hoy, no se aplicarán las normas referidas a la apropiación indebida, al delito de apropiación indebida que señala el artículo 13 de dicha norma legal. Es decir, en este caso me parece que resulta evidente que existiendo una liquidación concursal y con los elementos ya señalados y con los elementos objetivos ya señalados, no resulta aplicable para el caso concreto el artículo 22 y los incisos ya señalados respecto a mi representado. Muchas gracias. Gracias a usted. En la causa rol 3266, por la requirente Lilian Cuevas, alega el abogado Felipe Alvear Marambio hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Que efectivamente este requerimiento se ha presentado en contra del artículo 22, inciso primero, segundo, quinto y octavo del decreto con fuerza de ley 707. Y en este caso, su señoría, hago parte todo lo señalado por el colega que ya acaba de alegar. Y agregando solamente, sus señorías excelentísimas, que en este caso particular se ha hecho una investigación, se ha llevado a cabo una interrogación a los querellantes y a algunos testigos y la conclusión del informe realizado por la Policía de Investigación en este caso se declara fehacientemente que se trata de cheque a fecha o cheque en garantía, los cuales su señoría, a través de la jurisprudencia y la doctrina y por este mismo excelentísimo tribunal, se ha señalado que la emisión de este tipo de documentos pierde su naturaleza como tal, como medio de pago de obligaciones o girado en comisión de cobranza, y en este sentido no correspondería en este caso la aplicación del tipo penal de giro doloso de cheque. Al perder la naturaleza de cheque y transformarse en un título crediticio, se estaría igualando en este caso a una letra de cambio o a un pagaré. Dos instrumentos crediticios que no tienen la misma sanción o no se le aplica la misma penalidad que se señala en este caso en el artículo 22 del decreto con fuerza de ley 707,
Y en este sentido, su señoría, el Tribunal Constitucional ya ha señalado en fallos anteriores que se vulneran las normas constitucionales del artículo 1º, 5º, 19, número 1, 2, 3 y 7 y 64 de la Constitución por vulnerarse ciertos principios tales como es el de legalidad, taxatividad, culpabilidad, proporcionalidad y la prohibición de la prisión por deudas. En este caso, su señoría, efectivamente se han fallado recientemente criterios distintos a los que en este momento estamos alegando, las tres partes que estamos acá, y se ha, entre comillas, modificado en cierto sentido la tendencia que se llevaba desde el año 2014 en adelante respecto a la desnaturalización de este documento de pago. La verdad es que en este caso el acreedor o el querellante acepta voluntariamente que se le difiera el pago de una obligación y en este caso, como he señalado ya, se pierde la naturalidad del cheque como medio de pago y se transforma en un título crediticio. Las partes, sus señorías, voluntariamente han acordado esta modalidad de pago y en esta ocasión, su señoría, dado la voluntad de las partes, no correspondería, en este caso, aplicar la sanción del giro doloso de cheque que se sanciona a través o se hace una relación con el artículo 467 y siguientes del Código Procesal, del Código Penal. La verdad, su señoría, que se vulnera efectivamente el principio de legalidad. Está un decreto con fuerza de ley que se ha creado a través de una ley delegatoria por parte del Poder Legislativo al Ejecutivo y que se ha configurado o que se ha configurado como un tipo penal que establece una sanción que va en contra del artículo 19, número 3, inciso 8º y 9 de la Constitución. También, su señoría, se atenta contra el principio de taxatividad, ya que en este caso no se describe eficientemente o como la Constitución lo exige, cuál es la conducta que efectivamente se debe cumplir por parte de la persona que incurre en este delito en el caso en que se efectúe o que se proporcione como medio de pago un cheque a fecha en garantía. Respecto al principio de culpabilidad, su señoría, hago propias las palabras que ha señalado el colega anteriormente. Efectivamente, el inciso quinto del artículo 22 del DFL 707 establece si se trata de un derecho penal objetivo donde efectivamente, por lo menos en el caso que comento, no se ha podido o no se podrá probar que efectivamente se trata de un cheque a fecha o en garantía, ya que en la oportunidad procesal correspondiente en el Tribunal de Garantía se ha solicitado un peritaje que se nos ha negado. Esto consta, su señoría, en la carpeta investigativa que se ha acompañado a este requerimiento y en ella se puede apreciar que efectivamente no se puede, por parte nuestra, acreditar que no ha existido dolo o intención de defraudar en este caso, ya que se nos ha negado, creemos por razones que no van al caso, la posibilidad de probar que efectivamente no se ha hecho con la intención de defraudar al querellante o en este caso al deudor. También, su señoría, en relación con el artículo 5º y 19, número 1 y 7 de la Carta Constitucional, creemos que este artículo también vulnera el principio de la proscripción de la prisión por deudas, ya que, como he señalado anteriormente, un cheque en garantía desneutralizado vendría convirtiéndose efectivamente en un título de crédito, similar al pagaré o a una letra de cambio, los cuales no tienen una sanción penal, los cuales no tienen la amenaza, su señoría, de la prisión por parte de quien hace estos cheques para garantizar un pago,
Y por último, su señoría, creemos que efectivamente esta norma vulnera el principio de proporcionalidad consagrado en los artículos, en los incisos segundo, o sea, en los números 2 y 3 del artículo 19, ya que la necesidad, la idoneidad y todos los elementos que exige este principio no son acordes con en sus símiles, en este caso también reitero la letra de cambio del pagar. Es por este motivo, su señoría, que creemos necesario que se declare la inconstitucionalidad o inaplicabilidad de este artículo en razón de los hechos y el derecho que he señalado. Muchas gracias. Gracias a usted. En la causa rol 3199 por Comerciales Star Food Limitada, alega la abogada Paulina Espinosa, hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Paulina Espinosa Corcione, abogado por la parte requerida y querellante por comercializadora Starfood Limitada. Vengo en alegar en contra del requerimiento de autos a objeto de que el mismo sea rechazado en todas sus partes, motivo de que los fundamentos que no tiene fundamentos tanto de hecho como de derecho, ni que tampoco la Constitución ni los derechos fundamentales de la parte requirente se han visto vulnerados en atención a los siguientes argumentos que paso a exponer. Tal como ha sido solicitado por este tribunal, primeramente esta parte se hará cargo de los argumentos de la parte requirente de manera muy breve, muy concisa, los cuales haré una exposición conforme a derecho. En cuanto a los hechos, el requirente sostiene que estos han ocurrido a causa de la insolvencia en la cual su empresa Ibasa S.A. incurrió con motivo del actuar doloso de su ex representante de la JUNAEP. La verdad, honorable tribunal, es que dichos argumentos pertenecen más al fondo de la causa penal que a esta sede. Por lo tanto, alterar la competencia que posee el juez natural a este efecto no es más que otro que el del Tribunal de Garantía. Y ahora, como argumentos de fondo que esbozó anteriormente el señor relator relativos a la conculcación de la Constitución de 1980, el recurrente ha expuesto los siguientes argumentos. En primer lugar, la infracción al principio de legalidad o reserva legal. A este respecto, como se ha resuelto en diferentes fallos, incluso en el mismo requerimiento paralelo intentado por el mismo requirente, en los autos ROL 3141 del año 2016, esto no es así. Esta norma en comento posee rango legal como fue ya dictado en el anterior fallo. En segundo lugar, la infracción al principio de culpabilidad del artículo 19, número 3, inciso 7 de la Constitución de 1980. Acá tampoco, excelentísimo tribunal, se ha violado el principio de culpabilidad, puesto que la conducta del imputado ha sido dolosa y no culpable. Acá el bien jurídico que se está tratando de tutelar no es más otro que el orden público económico, y la despenalización de esta conducta no haría otra cosa más que perjudicar el orden de nuestro sistema que asegura el comercio y la libre transferibilidad de los bienes de nuestra sociedad. En tercer lugar, hablamos de la infracción al principio de prohibición de prisión por deudas. A este respecto, esto tampoco es así, puesto que esto es un delito de carácter objetivo y lo que se está sancionando acá es el dolo y no la deuda que mantendría el imputado. Y a este mismo respecto, esto también ya está resuelto por este honorable tribunal. Y en último lugar, la infracción a la proporcionalidad de los delitos. Sobre este particular, ello tampoco es efectivo, toda vez que las penas consignadas para este efecto ya se encuentran reguladas a través del artículo 467 del Código Penal, las cuales son relativas a la estafa,
Y esta es una norma que ya se sujeta a los estándares y límites establecidos para esta clase de delitos económicos. Y finalmente, para finalizar, y a efecto de modus vivendi, me gustaría hacer entrega a este tribunal copia simple del fallo pronunciado en la causa 3141 del 2016, que hice alusión anteriormente en este alegato, en el cual el requirente utiliza los mismos argumentos que ha esbozado hoy, requerimiento que fue finalmente desechado en todas sus partes. Por tanto, ruego, excelentísimo tribunal, que este requerimiento intentado por la parte requirente sea rechazado en todas sus partes, con expresa condenación en contra. Bien, muchas gracias. Invitamos entonces a los abogados de la productora y comercializadora de insumos gastronómicos limitada y al Ministerio Público. Entonces, por productora y comercializadora de insumos gastronómicos limitadas, en Autorrol 3256, alega el abogado Tomás Durán Bruce. Tiene la palabra. Muy buenos días, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, alego en representación de productora y comercializadora de insumos gastronómicos limitada, solicitando a este excelentísimo tribunal para rechazar el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por el requerente, atendido a los argumentos de hecho y derecho de continuación expongo. Conforme lo expuesto por el requerente, tanto aquí en este alegato como lo indicado en el requerimiento, que dio inicio a esta acción de inaplicabilidad, el requerente funda su pretensión en una supuesta incompatibilidad que existiría entre la responsabilidad civil derivada de la insolvencia concursal de la sociedad Ibasa y la responsabilidad penal que le corresponde al imputado Torquín Beltrán en el giro doloso del cheque que se creyó mi representado. En efecto, su señoría excelentísima, para sustentar esta particular tesis, el requerente ha afirmado que nuestra representada intenta cobrar una deuda por la vía criminal, presionando a través de una pena corporal y así vulnerando y soslayando el principio de igualdad que existiría ante los acreedores en la liquidación concursal. Pues bien, su señoría excelentísima, respecto a este argumento, quiero hacer presente que mi representada jamás ha intentado buscar ni obtener un pago preferente, ni menos aún burlar la igualdad de los acreedores en la liquidación concursal. Lo que mi representada busca al deducir la querella criminal es circunscribir la responsabilidad penal que le corresponde y que le ha cabido al imputado con ocasión de la conducta fraudulenta realizada, en perjuicio de mi representada, independiente de que si en un evento incierto se obtiene una sentencia condenatoria, nazcan los efectos civiles probablemente que nacen del delito. Con la presente acción, su señoría excelentísima, el requiriente busca constituir, en algún grado, una verdadera eximente de responsabilidad penal, en base a que el artículo 58 del Código Procesal Penal establece que la responsabilidad penal solamente puede ser perseguida y hacerse efectiva en las personas naturales. No obstante ello, señoría excelentísima, el requirente olvida que por las personas jurídicas responden aquellos que hubieran intervenido en el acto punible, sin perjuicio de la responsabilidad civil que pudiese también nacer o afectarle. Pues bien, su señoría, nuestra jurisprudencia ha señalado en reiteradas oportunidades que la declaración de quiebra, actualmente la liquidación voluntaria, constituye en la práctica, no puede constituir en la práctica una eximente de responsabilidad penal para el autor de un delito de giro doloso o fraudulento de cheques, pues ello equivaldría a autorizarlo a que se despreocupe dolosamente de sus negocios y así obtener, a través de su propio requerimiento ante un tribunal, una verdadera eximente de responsabilidad, consiguiendo de esta forma una impunidad total. Resulta relevante hacer presente a este excelentísimo tribunal que mi representada persigue además la responsabilidad penal del imputado Torquín en dos querellas adicionales. La primera seguía ante el 10º Juzgado de Garantía, RIT 1705-2016, y la segunda ante el 7º Juzgado de Garantía Santiago, RIT 8826-2016, en la cual el imputado actualmente se encuentra formalizado. En ambas querellas, su señoría excelentísima, el imputado giró cheques por sumas
cercanas a los 200 millones de pesos, para luego darles orden de no pago por extravío, situación que demuestra abiertamente el dolo con que ha actuado el imputado Torquis Bertrán. Esta sola situación, su señoría, demuestra que el argumento del IVA indicado por el requirente no es tal, pues mi representada solamente recuperó el 19% de estos 80 millones en este cheque, que sería alrededor de 15 millones, pero los otros, que son 60 y tantos millones, los recuperó respecto de muchos otros cheques que hoy día se dieron orden de no pago por extravío, lo que realmente denota el verdadero dolo con que ha actuado el imputado. Ahora bien, su señoría excelentísima, respecto al argumento de que estaríamos frente a un cheque en garantía de obligaciones del pago de obligaciones, tal como también lo reconoció el abogado aquí presente, esta situación no puede ser calificada por este excelentísimo tribunal. El hecho de que un cheque se encuentre o no en garantía debe ser una valoración de la tipicidad que debe hacer el juez de fondo, el juez de garantía, a través de un juicio oral, con un juicio contradictorio, bilateral, en que, por cierto, mi representada tiene la oportunidad de presentar pruebas y hacer las alegaciones correspondientes. Ahora bien, respecto a la supuesta vulneración al principio de legalidad, quiero hacer presente, su señoría, que este mismo tribunal, en sentencia número 776 del 2017, llevó a cabo una exhaustiva revisión a la historia fidedigna del DFL 707, concluyendo primero que el delito de giro doloso de cheque se habría establecido primitivamente en la ley 3.845 del año 22, la cual fue modificada por la ley 7.498 en 1943, y a partir de ese momento se ha mantenido inalterable. En lo concreto, el análisis histórico de la norma nos permite hoy día afirmar que ésta siempre ha estado contenida en una norma de rango legal y, en consecuencia, debe desecharse entonces el conflicto constitucional derivado del principio de legalidad. En segundo término, la supuesta infracción al principio de culpabilidad que el requiriente funda en una aparente responsabilidad penal objetiva, quiero hacer presente a este excelentísimo tribunal que el giro doloso de cheques es un delito que se ha entendido como una especie de fraude. En consecuencia, necesariamente requiere la existencia del elemento subjetivo dolo. En el caso de autos, su señoría excelentísima, el imputado giró un cheque por más de 80 millones de pesos, además de los otros cheques por los cuales se está siendo investigado, sabiendo y con conciencia de que no los pagaría. Así, la acción desplegada por el requirente se condice precisamente con el resultado esperado, esto es, obtener las mercaderías y no pagar la contraprestación económica que a ello corresponde. Como indiqué, el imputado giró cheques sabiendo que no los pagaría, que no contaba con fondos suficientes para cubrirlo, lo que es precisamente lo que el tipo penal establece como acción típica y antijurídica y que castiga al legislador con el tipo cuestionado. No obstante lo anterior, si estas consideraciones fueran o no como una especie de responsabilidad objetiva en donde no exista o no una conducta dolosa, corresponde, pues, igual que el caso anterior, que lo establezca siempre un juez de fondo que determine si existe o no existe dolo, existe conocimiento y voluntad de la realización del tipo penal, de que no pagaría el documento, situación que también le está vedada a este tribunal entrar en el fondo. Es por estas razones que, desde esta perspectiva constitucional, el principio de culpabilidad también debe ser desechado. Respecto a la supuesta infracción al principio de prohibición por deudas, quiero hacer presente, señora excelentísima, que el delito de giro doloso de cheque, tanto la doctrina como la jurisprudencia siempre lo han entendido como un delito plurifásico. Quiere decir que se compone de dos momentos. El primero es la conducta activa de la gente, que es girar un cheque, y el segundo, una conducta omisiva por parte de la gente, que es no pagar, depositar en la cuenta del tribunal respectivo el capital, los intereses y las costas dentro de tercero día de notificado. Este delito no solamente protege el patrimonio, es un delito que protege la buena fe en el tráfico comercial, el orden público económico. Por lo tanto, no es posible sostener que se trate solamente del no cumplimiento de una obligación de carácter civil o comercial, sino que también se debe tener presente que aquí se protegen bienes jurídicos que son relevantes para poder mantener el tráfico jurídico y comercial dentro de nuestra comunidad.
el giro doloso de cheques no constituye, su señoría excelentísima, una forma de prisión por deudas. Aquí lo que quiso el legislador es proteger el cheque como una institución, asegurando así la buena fe en las relaciones comerciales. Finalmente, señora excelentísima, respecto al principio de proporcionalidad, quiero hacer presente que el cheque es un medio de pago que equivale propiamente tal a dinero. Es decir, no se puede sostener que aquí estemos ante un documento de crédito que tenga en sí una promesa futura. Así, al momento de girar un cheque por una suma determinada, se afirma que se cuenta con esos bienes suficientes en el Banco Liberador, lo que equivale en materia de estafa al engaño, pues se induce a error a la víctima de que se cuenta con esos momentos al momento de girar el documento. En consecuencia, su señoría excelentísima, afirmar que lo que se pretende proteger aquí, mediante la tipificación del delito de giro doloso de cheques, no es más que el incumplimiento de una obligación crediticia en el plazo pactado en el cheque, resulta del todo carente de fundamento. Lo que el legislador penal ha querido regular y cautelar mediante la imposición de una pena en este delito es precisamente la protección del orden público económico, de la fe pública, que son bienes jurídicos colectivos y no individuales como se pretende hacer valer. No se trata, su señoría excelentísima, de proteger meros derechos que nacen de las obligaciones de los contratantes, por lo que la afirmación que se intenta hacer valer no puede prosperar. Finalmente, señora excelentísima, respecto al principio de proporcionalidad, también tenemos que tener presente que las penas establecidas en el artículo 467 del Código Penal se enmarcan atendido al perjuicio ocasionado a la víctima. Es decir, el legislador estableció rangos atendido al perjuicio que se causa, ya sea en el inciso primero, segundo, tercero e inciso final. En consecuencia, estamos ante un cheque de más de 80 millones de pesos, que excede indiscutiblemente el rango máximo que establece el artículo 467 en su inciso final, que son de 400 unidades tributarias mensuales. En consecuencia, al establecer el legislador penal este rango según el valor de lo defraudado, se respeta íntegramente el principio de proporcionalidad contemplado en el artículo 19, número 2 y 3 de la Constitución Política de la República. Es por estas razones, su señoría excelentísima, que solicito se sirva a rechazar el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, desde que no se han visto afectadas las garantías alegadas por el requerimiento. Bien, muchas gracias. Finalmente, en la causa Autorroll 3266, alega por el Ministerio Público y hasta por 10 minutos el abogado Pablo Campos Muñoz. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, alego por el Ministerio Público a fin que se rechace este requerimiento de inaplicabilidad que se ha interpuesto por doña Lilian Cuevas Campos respecto de diversos incisos del artículo 22 del decreto con fuerza de ley 707. En este caso, en los autos 5031 del juzgado de garantía de Temuco, el Ministerio Público dedujo acusación en contra de doña Lilian Cuevas como autora precisamente del delito contemplado en el artículo 22 ya mencionado. Y los hechos de la acusación nos dicen que la acusada giró 3 cheques de la cuenta corriente del Banco Vice, cuyo titular es la Sociedad Agrocomercial Alicante Limitada, por una suma total, los 3 cheques de 3.287.000 pesos y fracción. Y lo hizo en pago de obligaciones a la agrícola Lobert. Y los 3 documentos, al ser presentados a cobro, fueron protestados por orden de no pago, fundada en el extravío supuesto de estos cheques. Efectivamente, y en forma evidente, esa orden de no pago fue dada fuera de todas las causales establecidas por la ley, ya que se ha invocado falsamente el extravío de documentos que obraban en poder del acreedor y que habían sido girados en pago de obligaciones a la agrícola Lobert. De manera tal que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Cheques, tratándose de una orden de no pago dada en estas condiciones, este procedimiento se rige por las reglas de la acción penal pública, previa instancia particular. Y esto marca una notoria diferencia con otros casos resueltos por este excelentísimo tribunal, como por ejemplo los autos 2744, al cual se hace referencia en la página 6 del requerimiento de inaplicabilidad. Y por el contrario, este asunto que aquí se está discutiendo tiene precedentes en otras sentencias. Por ejemplo, los autos 3052, que rechazó en ese caso un requerimiento y que también incidía en una causa por acción penal pública. En este caso, se impugnan del artículo 22 los incisos primero, segundo, quinto y octavo. Pero si analizamos uno a uno
los reclamos que se plantean, se llega a la conclusión de que el requerimiento tiene que ser rechazado. No me haré cargo de aquellos reclamos que se han planteado ahora en estrado sobre el principio de taxatividad, puesto que así no aparecen en el escrito en que consta el requerimiento. Me hago cargo, sí, de lo que aparece en la presentación por escrito, y la primera cuestión planteada tiene que ver con que esta norma está contemplada en un decreto con fuerza de ley. Y a juicio de la requerente esto violaría el principio de legalidad y el principio en particular de la reserva de la ley penal. Esta materia ya fue resuelta por este excelentísimo tribunal al pronunciarse primero sobre la admisibilidad de los autos 776, pero también en los autos 3052 el 20 de diciembre y luego en los autos 3141, 3091, 3065 y 3035 el pasado 27 de diciembre. Y se ha descartado en todos estos casos una infracción constitucional por el hecho de que esta norma esté contemplada en un decreto con fuerza de ley. Y para ello se ha dicho que no fue el presidente de la República el que fijó los elementos del delito. No fue el presidente de la República el que ha fijado una pena a este delito, sino que fue obra directa del legislador. Y para llegar a esa conclusión, este excelentísimo tribunal hizo un exhaustivo examen y análisis histórico-legal de las normas que regulan esta materia, partiendo por la Ley 3.845 del año 1922, luego siguiendo por la Ley 7.498 de 1943. Y de ahí se concluye que este tipo penal a que se refiere este artículo 22 fue establecido inicialmente por una ley. Las modificaciones posteriores también han sido efectuadas a través de leyes y los posteriores textos refundidos, coordinados y sistematizados que se han introducido y que se han presentado no han alterado en absoluto el tipo penal original, por lo que también creemos que en este caso se debe rechazar el requerimiento en esta parte. En segundo lugar, se denuncia una supuesta infracción al principio de culpabilidad, pues en concepto del requerente esta norma establecería un estatuto de responsabilidad penal objetiva. Se estaría imponiendo a su juicio una pena a un acto o conducta que está carente de culpa o de dolo. Y aquí hay que recordar que en este caso concreto estamos en presencia de órdenes de no pago dadas por extravío, en circunstancia que los cheques nunca estaban extraviados, sino que en poder del acreedor. Por lo tanto, es una circunstancia invocada falsamente. Por lo demás, la conducta en relación a este aspecto particular que establece el artículo 22 se refiere a revocar el cheque por causales distintas a algunas de aquellas que contempla el artículo 26 del decreto con fuerza de ley 707. Por lo demás, hay muchas figuras típicas, muchos delitos que carecen de referencia al contenido de tipo subjetivo, o si se requiere cumplir con dolo o con culpa. Pero eso no implica que se trate de figuras y descripciones que prescindan de esos elementos. El ejemplo más claro, el artículo 391 del Código Penal, que sanciona al que mate a otro y no agrega nada más. Sin embargo, el artículo primero del Código Penal nos indica que es delito toda acción o omisión penada, voluntaria penada por la ley, a lo cual agrega en el inciso segundo que las acciones o omisiones penadas por la ley siempre se reputan voluntarias, a no ser que conste lo contrario. Y este delito, contemplado en el artículo 22, es un delito doloso, y por aplicación de la normativa que acabo de mencionar, pero además porque para que pudiera alguien considerar que se trata de un delito culposo, tendría que estar expresamente establecido en la ley de acuerdo a lo establecido y contemplado en el artículo 10, número 13 del Código Penal. Este excelentísimo tribunal ha declarado además que entrar a analizar y determinar si la conducta de la acusada ha sido dolosa o culposa corresponde por lo demás a los jueces del fondo. Si consideramos entonces que aquí estamos en presencia de una figura dolosa, queda, por supuesto, excluida la supuesta infracción constitucional que se está reclamando, porque aquí no hay ninguna hipótesis de responsabilidad penal objetiva. En cuanto al reclamo de la prisión por deudas, se menciona que esto infringiría el artículo 7.7 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y aquí hay dos tipos de razones para descartar este reclamo. En primer lugar, porque esos instrumentos internacionales hacen referencia a meros incumplimientos contractuales y no se refieren a incumplimientos de preceptos legales que hayan sido tipificados como delitos. Y para eso es muy ilustrativa la redacción del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dice: nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual. Y ese es precisamente el criterio que han seguido nuestros tribunales superiores para descartar este tipo de reclamos.
la Corte Suprema el año 2008, en los autos 2054, sostuvo que la prohibición se refiere a obligaciones derivadas de contratos y no puede extenderse a conductas delictivas como la contemplada en el artículo 22 de la Ley de Cheques. Y este excelentísimo tribunal, en los autos 2102 y 3052, ha señalado además que el Estado lo que no puede hacer es considerar como delito un simple incumplimiento contractual. Y ha agregado que tampoco se incurre en la prohibición de prisión por deudas cuando, en definitiva, se trata de figuras penales, por ejemplo, que tienen que ver con la defraudación, o cuando se establezca la prisión para cumplir el cumplimiento de una obligación legal. Pero este reclamo tiene que ser, además, rechazado por otra línea de argumento que tiene que ver con los bienes jurídicos que son protegidos por este delito del artículo 22. Y volvemos también a citar el fallo de la Corte Suprema 2054 del 2008, que en el considerando quinto nos dice que la doctrina se ha encargado de indagar acerca del bien jurídico protegido por esta norma y ha planteado un universo de diferentes bienes posibles de requerir la tutela penal por esta vía, y alude a la propiedad, al patrimonio individual, a la seguridad del tráfico mercantil, al orden público económico, a la seguridad del comercio y a la economía, así como a la fe pública. En consecuencia de todo lo que he señalado al respecto, queda claro que aquí no estamos en presencia de un mero incumplimiento contractual, sino que el incumplimiento de preceptos legales tipificados como delito, de manera tal que no se produce alguna infracción a esta prohibición de la prisión por deuda. Finalmente, en cuanto a lo que se refiere al principio de proporcionalidad, se está reclamando acá, en este requerimiento, que se infringiría este principio en cuanto se está amenazando con una pena, una sanción penal a alguien que incurre en un mero incumplimiento de obligaciones crediticias. Sin embargo, en relación a lo que ya he señalado, eso no es así, toda vez que este delito contemplado en el artículo 22, evidentemente se trata de una figura pluriofensiva, de manera tal que no solamente resguarda el patrimonio del beneficiario del cheque, sino que también una serie de otros bienes jurídicos, de manera tal que queda descartada la falta de proporcionalidad entre una sanción penal y las infracciones a todos esos bienes jurídicos. En consecuencia, y siendo improcedentes cada uno de los reclamos que se plantean en este requerimiento, solicito a sus señorías excelentísimas que se rechace este requerimiento de inaplicabilidad en todas sus partes. Dejo la minuta con este alegato. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señor ministro? No. Muy bien, concluida entonces la vista de la causa.